Todo, cualquier cosa, surge del nivel más profundo. La física moderna denomina ese nivel campo unificado. Cuanto más se expande la conciencia, más se profundiza en esa fuente y mayor es el pez que puede pescarse. Bienvenidos a al primer trabajo de este año 2023. Hoy es viernes 6 de enero del año 2023 y hemos retomado este trabajo de entrega de explicaciones, invitaciones, seducciones básicamente a las lecturas que voy haciendo de los textos literarios que me van apareciendo en la existencia y la otra parte con textos de desarrollo personal. Este en particular, esta cita, pertenece a Atrapa el pez dorado del maestrazo David Lynch. Sin duda, pues no, las divisiones son estructuras muy radicales en muchos sentidos y a veces textos como este brincan y no terminan por acomodarse. No es una novela, no es ficción. Estaría cerca más bien como del ensayo, pero además también del ensayo relativamente espiritual, relativamente metafísico, como la obra justa del maestro David Lynch. David Lynch incluso como tal no es un autor, es un director de cine, es músico, es actor, es un tipo polifacético de una estructura artística rara, ligeramente rara de acuerdo a las convenciones, pero sin duda muy profunda y que en un par de textos, aquí también en este canal de Master Vidal ya hemos trabajado Espacio para Soñar, nos comparte este par de textos, Espacio para Soñar y Atrapa el pez dorado, a partir de sus reflexiones, es que no son reflexiones propiamente, a partir de su experiencia en la meditación. Yo destacaría Espacio para Soñar y Atrapa al pez dorado. Ya una vez leídos, pues, te das cuenta que es básicamente el mismo contenido y el mismo tema. Quizá en Espacio para Soñar tiene muchísimo que ver con que la experiencia de la meditación le ha dado al maestro Lynch un montón de imágenes, de sucesos, de reflexiones vitales. Cuando digo reflexiones en el caso de Lynch, no estoy pensando en procesos exactamente cognitivos o exactamente intelectuales, sino de conocimiento de él mismo. Y ese conocimiento de él mismo que le ha permitido ese espacio de meditación, lo ha puesto en sus películas, en sus argumentos, en sus textos, en su obra musical, etcétera, etcétera. Por eso él en el Espacio para Soñar menciona de que hay que ir a ese justo, a ese vacío, a esa fuente, a ese espacio, dejarse soñar y los elementos que aparezcan solos en realidad van a después a llenar este espacio que tú y yo llamamos vida cotidiana, realidad, etcétera, etcétera. Sin ninguna cuestión filosófica, aunque Lynch sin duda es un tipo muy preparado y muy leído en cuestiones filosóficas, pero también es un tipo como un pez justo, muy juguetón, muy escurridizo, muy humilde con que él reconoce y sabe que la experiencia, por más profunda que sea, es la experiencia de él y no necesariamente porque esto lo vuelve especial, sino es la particularidad que el universo, que Dios tuvo en la creación de David Lynch y esta creación de David Lynch y este diálogo que tiene con este ente creacional, vamos a llamarle Dios, con la vida, con el sustento, con la fuente, etcétera, etcétera, no puede ser otra más que la experiencia vital que él tiene, lo cual, por eso lo decía, que en el ámbito intelectual tendería a separarnos y a decir, bueno, yo no soy Lynch, ni tengo sus lecturas, ni tengo sus horas de meditación, entonces estoy lejos de esa experiencia. Nada más distante que eso. Por todo lo contrario, el asunto es mientras más sea yo en mi propia individualidad, en mi propio misterio y universo interior, y en esa disposición con ese diálogo, en esa medida también encuentro mi propia obra, mi propia belleza, mi propio potencial, que sería básicamente el mismo que todos los seres tenemos, el mismo que la divinidad como tal nos regala, pero que tiene diferentes colores, diferentes matices, diferentes obras de una misma temática de un gran pintor que vamos a llamarle en este caso la divinidad, o diferentes novelas
del gran autor que sería la literatura universal. Esa es nuestra particularidad y por lo tanto también nuestros diferentes procesos de acercamiento. Atrapa el pez dorado que estamos trabajando hoy contigo. Es un texto muy breve sobre las experiencias, insisto, del proceso de la meditación que ha resultado para David Lynch. Y atrapar el pez dorado, él dice, pues es justo meterse a pescar a ese lago del cual ya te estamos hablando en esta primera cita, que ahora voy a repetir. Estar en ese lago y esperar a que ese pez se pesque, se engarce a nuestro gancho. Tengo solamente 4 citas, es un texto bastante breve, es un texto que podrías leer de corrido o que también se puede leer, yo así lo usé en realidad, de una cita, de un capitulito, por llamarlo de alguna manera, por día. En las mañanas sobre todo buscaba el tiempo para generar la reflexión y entonces lo leía, buscaba entrar en ese proceso de silencio o de meditación y ya, y la verdad es que no generé ningún resultado espectacular porque es uno de los puntos que quiero destacar de esta experiencia del maestro Lynch. Eh, lo comparto contigo porque es una manera de leer este texto. Atrapa el pez dorado de David Lynch. Y bueno, pues vámonos con estas 4 citas que no hay nada que explicar como tal, sino son la invitación a que participes de un texto tan poderoso, tan sencillo y que un poco el asunto es que si le dio resultado a un artista del tamaño de David Lynch, pues sin duda alguna podría ser beneficio por el resto de nosotros. Atrapa el pez dorado. David Lynch nació el 20 de enero de 1946 en los Estados Unidos. Actualmente tiene 76 años, estará a punto de cumplir entonces 77 y según yo está en pleno uso de sus facultades mentales, artísticas, de existencia para la vida y ojalá nos dure un montón de años, pues. Dice esta primera que ya te compartí, todo, absolutamente todo, cualquier cosa surge del nivel más profundo. Está hablando de la creación física, la creación que tenemos, el mostrarte aquí mis gafas, mis pastillas, mi botella de agua, todo lo que está detrás de mí, yo mismo, mis ropas, etcétera, etcétera, todo ha surgido del nivel más profundo. Todo, cualquier cosa surge del nivel más profundo. La física moderna denomina ese nivel campo unificado, la física cuántica, la fuente original, Dios mismo, ¿no? Cuanto más se expande la conciencia, la nuestra y la global en realidad a la que pertenecemos, la del campo como tal, la del universo como tal, cuanto más se expande la conciencia, más se profundiza en la fuente y mayor es el pez que puede pescarse. Entonces, la moraleja de esto es, mientras más puedas ir a tu ser interior, a la expansión de tu conciencia, más grandes o más lindos o más carnosos o más sabrosos y nutritivos serán los peces que puedas estar tomando de esa fuente. Si pescamos solo en la superficialidad, si nos conformamos con las explicaciones inmediatas que nos da la realidad, nuestros premios de esa pesca serán mínimos, ¿no? Serán apenas incluso nada, pues estaba pensando que ni siquiera tendrán una ganancia, viviremos la vida de una manera, espero no estar siendo grosero, pero casi animalesca, pues alguien que, o un elemento que reproduce sus situaciones vitales, biológicas, no reflexiona en ellas y no les encuentra ningún sentido ni de beneficio, sino simplemente entonces el reproducirse, el mantenerse en ese estado biológico, en ese estado de seguir generando los latidos de su corazón para mantener esa existencia que sin duda no cuestiona, no vive a profundidad, no valora, no evalúa, etcétera, etcétera. Estos términos que estoy dando como evaluar, cuestionar, determinar, etcétera, vienen dados desde la intelectualidad. Me gustaría de una vez, para no estar explicándolo en cada momento, que cuando estamos hablando de David Lynch y esta experiencia de la meditación y de atrapar el pez dorado, está hablando de situaciones verdaderamente profundas, místicas, religiosas, existenciales, espirituales. Entonces, esta sola experiencia de consumir, ahora que recién terminamos la época decembrina del año pasado, de solo consumir, de solo gastarnos
en lo que nos metemos biológicamente, en la comida, en lo que nos viste, en la presunción, sin ningún otro tipo de profundidad existencial o espiritual, sin ninguna información sobre el para qué, el de dónde de manera profunda venimos, el qué significará nuestra existencia, etcétera, etcétera. En ese sentido, si no hay esa reflexión, si no hay esa búsqueda profunda, nuestros peces serán superficiales, banales, insaboros, yo hasta incluso me atrevería a decirlo. Entonces, en la medida en la que pretendas o pretendamos generar esa profundidad mayor, en esa medida nuestros peces pueden ser más enriquecedores, más valiosos. Ahora, el lenguaje irremediablemente nos llevará a asuntos metafóricos para tratar de explicarlo. Algo que tiene este par de textos que te he mencionado del maestro David Lynch es que, y esa es una especie de contaminación que es probable que esté justamente alejándonos de la experiencia de la conciencia. El otro día compartía con un par de maravillosos amigos sobre esta experiencia de la conciencia y casi de manera irremediable el lenguaje nos llevaba a una cuestión circular para acabar más o menos en el mismo punto. Eh, el asunto, yo decía, es muy probable que ya estemos iluminados. Jodorowsky diría, ya estás iluminado. El cuestionamiento de iluminarnos, dicen otros textos, es solamente una trampa del ego para seguir insistiendo y no darnos cuenta de que ya estamos en el lugar donde deberíamos estar. Este viaje, evidentemente, que aquí trabajamos en este canal, que es un asunto simbólico, no es un asunto real ni un asunto de la transformación, porque en ese sentido será inagotable. Nuestra capacidad de metamorfosearnos es brutalmente, es infinita. Entonces podemos pasar de uno a otro y de uno a otro, y esa búsqueda, dicen algunos textos, no es más que una proyección del ego para mantenernos ahí, porque en realidad ya estamos. Si dejamos de preguntarnos, que esto no quiere decir volvernos una conciencia animal o de planta, si dejamos de obsesionarnos con la transformación, es muy probable que descubramos que ya estamos transformados. Bueno, esto lo menciono porque particularmente con David Lynch nos hace esa invitación a que no va a haber nada especial. Durante muchísimos años me he estado esperando las famosas campanitas. En mi caso, cuando participé con la agrupación de Alcohólicos Anónimos, el mismísimo creador del programa de los doble pasos, de los 12 pasos, se me escapó, Wilson es el apellido, pero se me escapa el nombre, ahorita me lo anotarán ahí ustedes. Él hablaba que su conversión, su real conversión a la sobriedad vino a partir de una especie de sueño donde entonces su cuarto se transformó y él casi de manera literal se dio cuenta que un viento muy helado entraba a su recámara y que terminó ese viento helado y esas nieves terminaron por limpiar ese proceso que le dio purificación, sanidad, etcétera, etcétera. Y, y contaminado, bueno, o influenciado por la lectura que había tenido de un psicólogo norteamericano que habla de las experiencias religiosas. Sabíamos que tendríamos que revisar ese texto que es muy, muy interesante, lo voy a anotar, sobre los procesos de las experiencias religiosas eh, en este sentido, en esta especie de alucinaciones o de situaciones o de traslados a situaciones reales como en el registro vivencial, en el registro biológico, pero que evidentemente no están sucediendo o no suceden para todos. Como una experiencia mística. Lynch dice, yo no he pasado por esas, yo jamás el cielo ha cambiado de color, no he oído absolutamente nada relativamente raro. Todo lo contrario, mis grandes pescas, cuando encuentro el momento más importante, trascendentalmente hablando, eh, eh, terminando ese momento especial, reconozco que tengo mucha hambre y que se me antoja una hamburguesa, por ejemplo, o que tengo una comezón en el tobillo y que tengo que quitarme los calcetines. Así de relativamente básico y simple es Lynch en ese juego. Y a mí, pues en ese sentido, me anima mucho porque otra vez no estoy ya esperando la gran experiencia, valga la repetición.
de las campanitas celestiales, no. Simplemente me doy cuenta de ese proceso, se reconoce, dice Lynch, una belleza extraordinaria, eso es cierto, sentimientos y ternuras, voy a decir solamente como por encima del nivel cotidiano en el que nos estábamos moviendo, pero en realidad no pasa de ahí y que eso es la iluminación, ese es atrapar el pez dorado y de nuevo zafarnos de esa experiencia para seguir intentando pescar o cazar el siguiente pez, ¿no? La siguiente experiencia. Así la maneja y por eso a mí me gusta tanto. Te conduce, esta experiencia diríamos, te conduce a un océano de conciencia pura. De conciencia pura quiere decir sin pensamientos neuróticos. ¿Qué son pensamientos neuróticos? Podríamos entender exageraciones de la realidad. Lo que estoy viviendo está bien y así es, y es neutral incluso. No es ni siquiera que esté bien o que esté mal. Es mi neutralidad existencial y aquí estoy habitándolo y existiendo, y eso ya en realidad es la iluminación. Esa conciencia simplemente de que en este momento tú pudieras reflexionar y decir, ok, no hay más cosa que esta charla que estoy viviendo con este tipo en mi espacio vital y ya. Y esa es la gran burbuja de iluminación, esa conciencia. La vida pasa tan rápido que diríamos la alucinamos. Esa neutralidad de mi espacio, del espacio que me rodea, que mis sentidos alcanzan a percibir, esa es la burbuja de iluminación. Entonces, te conduce a un océano de conciencia pura, de conocimiento puro, no contaminado con pasado o con futuro, pero te resulta familiar, eres tú. Por eso el proceso de atrapar el pez dorado es de atraparnos a nosotros mismos, eres tú. Y al instante emerge una sensación de felicidad, al instante, es decir, no es prolongada, es apenas esta burbujilla de una sensación de felicidad. No habla de una estancia en la felicidad, porque empezaría a participar la cabeza y sus determinaciones. La literatura, la belleza y la interpretación, es decir, empezará a desarrollarse el discurso. Y es justo donde no hay una invención discursiva, no hay una narrativa a la cual subsumirse para ir andándola y revisarla. Es un poco la hoja en blanco, si nos quedamos con este asunto literario, la belleza de la hoja en blanco, la belleza de las posibilidades. Y al instante emerge una sensación de felicidad, no de felicidad bobalicona como tanto nos ha vendido el cine, o detenernos de los problemas, detenernos, esta enajenación, esta salida de los problemas cotidianos. No, eso no es la paz ni es la felicidad. No de esa felicidad bobalicona, sino de una felicidad con una honda belleza, con una profunda belleza, la belleza de la existencia. Por eso estoy intentando acordarme si es una película, pero ahora no recuerdo en cuál es, ahorita si me acuerdo te la comparto. En un viaje al Tíbet, llegan al Tíbet y está el tipo ahí compartiendo con los monjes tibetanos y tienen colgados en lazos en sus patios, vamos a decirle alguna cosa, entre sus cabañas, ahí colgados en unos lazos, tiras de papel de diferentes colores, que será quizá menos de 1 metro de largo las tiras de papel. De manera que le llaman la atención a nuestro visitante y algún día por fin se da cuenta que lo invitan a salir y él se encuentra a 15, 20 monjes muertos de risa y muy divertidos, viendo cómo el viento mueve esas tiras colgadas de los lazos en el Tíbet. Y ese es todo el asunto. Entonces él se queda muy extrañado porque los tipos están felices de la vida, asistiendo, le voy a poner así estas comillas, a ese simple espectáculo. Y después él lo revisa y dice, claro, es que no es simpleza, ¿no? En nuestra situación neurótica, en la belleza incluso, hemos sobrevalorado lo complicado. Entonces un edificio es mucho más bello mientras más pisos tiene, o montones de obras literarias que aquí tenemos también. Resulta que su sustancia estética está puesta en la combinación de la dificultad para leerlo y a veces son profundamente aburridas
y terminan, está el impacto, el nivel de, de vocación, de complicación de esa obra que si no las comprendes, si no las valoras, entonces somos lectores tontos, somos lectores que no tenemos ese nivel. Y en realidad son complicaciones extraordinarias, son complicaciones, yo a veces diría, se lo complican porque no tienen algo sencillo que decir. Aquí mi ideal novelístico, cuando lo comparto con ustedes, es una gran historia, donde en esa historia las convenciones literarias aportan para fortificar esa historia, para hacerla más poderosa, para hacer más poderoso, más potente el intercambio novelístico entre el autor y sus lectores. Cuando solo son adornos y son retruécanos, ahí a mí me cuesta mucho trabajo. Bueno, pues esa honda belleza es de la que habla David Lynch. No está esperando la gran experiencia, como te decía hace un rato, sino esto que te estoy mencionando, el viento, con todo lo que implica, pues, porque aquí es donde también tendríamos que ser medianamente profundos para que la realidad nos abrume en su poderío, para que el viento se haga, para que el viento se realice, implica la velocidad en la que se mueve la Tierra, con su estructura hacia afuera, su sistema planetario, montones de situaciones físico-mecánicas, químico-biológicas, etcétera, etcétera, que en nuestra ignorancia pensamos que son una simpleza, que nos pegue el aire en estas temporadas, esta particularmente este fin de año del 2022, que ha sido fresco, que ha sido ligeramente frío, incluso esa brisa fría de las tardes o de las mañanas aquí en la Ciudad de México, le hemos perdido valor, ¿no? Pareciera que no es importante, cuando en la propia naturaleza hay un montón de situaciones que se mueven para que eso suceda. Ya no hablemos del nacimiento de la vida, del renacimiento de la vida en las personas, en los animales, en las plantas, etcétera, etcétera. Dice la siguiente, el deseo, acuérdense que, por ejemplo, en los textos que hemos trabajado aquí de la Kabbalah, el deseo es es lo que mueve nuestra existencia. Si un día dejáramos de desear, nos moriríamos, se detiene el mecanismo. Entonces, el deseo es el gran elemento que nos hace mantenernos en movimiento existencial. El deseo para una idea es como el cebo, es decir, tengo una idea o tengo un plan y el deseo es el cebo que meto a ese océano para que el pez dorado pesque. El deseo es para una idea como el cebo. Cuando pescas, tienes que ser paciente. Se lanza el anzuelo y luego esperas. Así, solo espera. Se lanza el anzuelo, se desea la cosa y luego se espera. Yo acabo de pasar por una experiencia que en sus primeras, una vez que surgió este deseo, las primeras 2 semanas incluso me puso de cabeza verdaderamente, porque es un deseo que en esas 2 semanas y todavía no sé cuánto tiempo, simplemente no se puede cumplir. O sea, hay una especie de, no, sí es una especie, pero hay un impedimento social, económico, de diferentes situaciones que no me va a permitir satisfacer, completar ese deseo, cuando menos en un tiempo relativamente prolongado. Y por supuesto, pues que todo mi ego se volcó para la posibilidad de completar ese deseo, porque además es honesto, es auténtico, profundamente vital. Y justo estos espacios de serenidad, estos espacios de meditación, me han llevado poco a poco a terminar por soltar ese deseo. Es decir, el cebo está puesto, ahí está en el océano, en la fuente, y hay que ser paciente. No ha sido fácil. En este momento ya lo puedo decir hasta con cierta alegría, porque ahí está, con mucho desprendimiento. Y mira que tengo muchísimas ganas de que se cumpla. Si se cumple, será además no solo cumplir ese deseo, sino toda la confirmación de este proceso que te estoy compartiendo. Será sin duda un momento muy alegre. Y si no pasa, la verdad es que también está bien porque ya generó su proceso de movimiento. De todas maneras, ya me puso en acción en muchas determinaciones. Bueno, cuando pescas tienes que ser paciente. Se lanza el anzuelo y luego esperas. El deseo es el cebo que atrae a los peces.
a las ideas. Tiene mucho de este asunto de la Cábala. La Cábala tiene otra idea brutal, a mí me radicalizó en la concepción de la vida como tal, que es que las ideas para la transformación de la existencia personal y grupal en este planeta están ahí, casi te diría literalmente flotando en el cielo, y están esperando a que alguien lance ese anzuelo. Las grandes ideas, dice este autor, la cura del cáncer, las soluciones del calentamiento global, suspender el hambre en el mundo, están puestas ahí, pero no hay quien vaya por ellas. No hay quien haya tirado el anzuelo. Estamos en nuestras insignificantes existencias. Estoy preocupado por mi siguiente quincena. Estoy preocupado por mi salud de hoy, de mañana, de la semana entrante. No me creo capaz de generar un plan, de tener una idea que transforme el mundo, de generar algo que suspenda la hambruna en este planeta. Y sin embargo, la idea ahí está. Nuestros dioses, nuestro amor, la existencia como tal en su plenitud, dice, ahí está puesta. Pero si no lanzas el anzuelo, esos peces maravillosos no van a llegar. Tiene mucho sentido. Esta metáfora tiene mucho sentido vital. Si no deseamos, si estamos cancelados, si vivimos atorados, encerrados, arrinconados por el miedo y dejamos de lanzar nuestros grandes o pequeños deseos, los peces simplemente no van a caer. Para pescar hay que meterse a una lancha o a la orilla de un agua, de un lago, etcétera, y tirar el anzuelo. Si no hacemos eso, no voy a poder pescar mientras no hago ese proceso y estoy viendo películas en Netflix o lo que sea. Y finalmente, la cuarta de estas notas que tengo de este precioso texto, Atrapa al pez dorado del maestrazo David Lynch. El pez dorado ya lo habrás notado, pues es la gran obra de realización en la vida. Ahora, justo hace 2 meses, fue para mí también muy, muy, muy emocionante. Fue también una cosecha importantísima porque estuve 6 semanas en el teatro que yo de adolescente soñé. Cuando yo de adolescente estudiando mi carrera dije, algún día voy a trabajar ahí, hace 6 semanas lo cumplí. Durante mes y cacho, literalmente casi viví ahí en ese espacio y además lo cumplí todavía con, que eso fue muy lindo porque solo me dediqué a esperar mientras trabajaba y mientras me preparaba y etcétera, etcétera. El resultado de esa estancia fue todavía más grande que lo que yo simplemente había pedido, ¿no? Yo tiré y dije, bueno, pues con que yo pesque este pez estará maravilloso. Bueno, pues el pez que significó hace 6 semanas estar en esa residencia, en ese espacio cultural, fue muchísimo más grande. Si yo iba por un pececillo ahí para quitar el hambre, la verdad es que pesqué un marlín precioso, o un pez espada impresionantemente grande, hermoso, brillante. Gracias a esto, gracias a ese deseo, me reconcilió incluso de manera muy sana con mi adolescencia, con esos cambios tan radicales, con esos temores y esos monstruos que tuve que ir superando del yo no voy a llegar, yo no puedo, yo no tengo nada especial, etcétera, rotos por una disciplina diaria, por una constancia de todo el tiempo. Y además lo importante es haberme olvidado como tal del pez y concentrarme, como dice Lynch, en esta espera, en la esperanza, en darlo por hecho, en los sucesos relativamente cotidianos que en mi vida yo tenía que hacer para después poder pescar un, un, este, una especie, pues, o un espécimen de ese tamaño y de esa calidad. Último dice, fíjate, para que vean la simpleza en textos tan complicados y tan místicos, la simpleza con la que nos dice Lynch las cosas. Fíjate en la dona, no en el agujero. Fíjate en la dona y haz tu trabajo. Es lo único que puedes controlar, tu trabajo. Porque la dona, el agujero de la dona es la nada, ¿no? Es la neurosis de las posibilidades. Fíjate en la dona, no en el agujero. Fíjate en la dona y haz tu trabajo. Es lo único que puedes controlar. No puedes controlar nada de lo que pase afuera de ti. No puedes controlar nada de lo que pasa afuera de ti. Incluso hace un rato estuve a punto de compartírtelo. Seguramente ya por este momento lo habrás olvidado, pero estaba ladrando un perro aquí abajo de mi casa y pasa el tren y los camiones
no lo puedo controlar. Lo que puedo controlar cuando ese condenado perro ladró fue mi tentación de volver a empezar el video, por ejemplo, de justificarlo ante ti. Si realmente la charla ha sido importante y estamos concentrados, seguro ese perro ni nos peló. Y si no, también es un gran regalo, porque si en esta charla ya estábamos desconcentrados, es muy probable que el ladrido de ese perro a ti te haya reconectado y digas, a ver, ya perdí el hilo de qué me está diciendo este patán y regresar a ese centro. Entonces ese perro termina por ser un regalo de la existencia para algunos. Ok, dice, fíjate en la dona, no en el agujero. Fíjate en la dona y haz tu trabajo. Es lo único que puedes controlar. No puedes controlar nada de lo que pase afuera de ti, pero puedes entrar en ti y hacerlo lo mejor que sepas. Entrar en ti, literalmente, a mi mundo, a mi fuente, a mi espacio de sentimientos, de perspectivas, de sueños, de espiritualidad, de reposo, de paz, hacerlo lo mejor que pueda y esperar que el pez dorado, la gran experiencia, el gran plan, la salud, los grandes valores por los cuales nos movemos en esta vida, pesquen ese anzuelo y se queden con nosotros. Muy feliz año 2023. Espero que seguramente tendremos mucho material. Gracias por acompañarnos en estas reflexiones. Soy Marco Vidal, estás en Master Vidal en YouTube y este fue Atrapa el pez dorado de David Lynch. Saludos.